Capítulo 11. En la ventana. He dicho ya que mis emociones, cuando son muy violentas, se desvanecen por sí solas. Al cabo de un momento reparé en que tenía frío y en que estaba mojado. A mi alrededor se formaban pequeños charcos de agua en la alfombra de la escalera. Me levanté casi maquinalmente, entré en el comedor, bebí un trago de aguardiente y luego se me ocurrió mudarme de ropa. Cuando lo hice, subí al despacho sin saber a ciencia cierta para qué. Da la ventana a la pradera de Horsell, por encima de los árboles y del ferrocarril. En nuestra marcha precipitada nos habíamos olvidado de cerrarla. El pasadizo estaba oscuro y todo el cuarto, en contraste con el pasaje que encuadraba la ventana, me parecía impenetrablemente tenebroso. Me paré en el umbral. La tormenta había cesado. Miré hacia el colegio oriental. Sus torres y los abetos que le rodeaban habían desaparecido. A lo lejos, hacia las canteras de arena, se veía la llanura iluminada por vivos resplandores rojos. Frente a estos resplandores se agitaban de aquí para allá enormes formas negras, extrañas y grotescas. Parecía en verdad como si toda la comarca ardiera en aquella dirección. Alcanzaba a mi vista un extenso flanco de colina, sembrado en todas direcciones de lenguas de fuego que agitaban y retorcían las ráfagas de la tormenta, que al apaciguarse proyectaba rojos reflejos en la fantástica carrera de las nubes. De tiempo en tiempo pasaba por la ventana una masa de humo, procedente de algún incendio próximo, y ocultaba las siluetas de los marcianos. No podía ver lo que estaban haciendo, ni sus claras formas, ni reconocer los objetos negros en que trabajaban con tanta actividad, ni veía tampoco el próximo incendio, cuyos reflejos danzaban en las paredes y en el techo de mi cuarto. Acre olor a resina saturaba la atmósfera. Cerré la puerta sin ruido y me acerqué a la ventana. Al avanzar se ensanchó el paisaje hasta alcanzar de un lado las casas próximas a la estación de Woking y de otro los pinares consumidos y carbonizados cerca de Bycliffe. Había fuego al pie de la colina, sobre la vía del ferrocarril cerca del puente. Varias casas que bordeaban el camino de Maybury y los de la estación no eran ya más que ruinas ardientes. Al principio me intrigaron las llamas del ferrocarril. Vi un montón de cosas negras, vivos resplandores, y a la derecha una fila de formas oblongas. Advertí entonces que se trataba de los restos de un tren, cuyos primeros vagones eran pasto de las llamas, mientras los últimos estaban aún sobre los raíles. Entre estos tres principales centros de luz, las casas, el tren y la comarca incendiada hacia Cheltenham, se extendían irregulares espacios de campo oscuro, iluminado débilmente aquí y allá por intervalos de tierra quemada y humeante. Era un espectáculo extraño el de aquella extensión negra, cortada por el fuego. Me recordaba más que otra cosa los hornos de las vidrierías vistos de noche. De pronto no pude distinguir ningún ser viviente, aunque escudriñé con atención el paisaje. Luego vi a la luz de la estación de Woking cierto número de formas negras que atravesaban rápidamente la línea unas detrás de otras. Aquel caos ardiente era el pequeño mundo en que había vivido serenamente tantos años. Aún no sabía lo ocurrido durante las últimas 7 horas e ignoraba, aunque empezaba a comprender, la relación que había entre estos colosos mecánicos y los seres indolentes y macizos que vi emerger del cilindro. Estimulado por intensa curiosidad, volví la butaca hacia la ventana y contemplé la comarca sombría, observando particularmente en las canteras las 3 siluetas gigantescas que se agitaban en todos sentidos a la claridad de las llamas. Parecían febrilmente atareadas. Comencé a preguntarme lo que podrían ser. ¿Se trataba de mecanismos inteligentes? Ya sabía que semejante cosa era imposible, o bien se instalaba dentro de ellos un marciano para gobernarles, dirigirles y servirse de la maquinaria como el cerebro de un hombre se sirve de su cuerpo. Traté de comparar esas cosas a las máquinas humanas y por primera vez en mi vida me pregunté qué idea se formaría un animal inferior de una locomotora o de un acorazado. La tormenta había despejado el cielo y, por encima del humo del campo incendiado, el minúsculo punto rojizo del planeta Marte descendía hacia el poniente. Cuando un soldado penetró en mi jardín, oí un ligero ruido hacia la empalizada y saliendo de la especie de letargo en que me había sumido,
vislumbré vagamente que un hombre escalaba la cerca. A presencia de un ser humano se me pasó el sopor y me asomé con diligencia a la ventana. ¿Quién va?, pregunté lo más bajo posible. Se detuvo sorprendido. Estaba caballado en la cerca. Se bajó y traspuso el césped. Caminaba agachado y sin hacer ruido. ¿Quién está ahí?, me preguntó también en voz baja, mirando a lo alto desde el pie de la ventana. ¿Dónde va usted?, le pregunté yo. Dios lo sabe. ¿Trata usted de esconderse? Eso mismo. Entré en la casa entonces. Bajé, abrí la puerta, le hice entrar y volví a cerrarla. No le podía ver la cara. Estaba sin kepis y con la camisa desabrochada. Dios mío, exclamaba al guiarle yo por el pasillo. ¿Qué ha sucedido?, le pregunté. ¿Y qué es lo que no ha sucedido?, respondió. Pude ver, no obstante la oscuridad, que hizo un gesto de desesperación. Nos han barrido de un escobazo, nos han barrido, y repitió varias veces estas palabras. Me siguió al comedor casi maquinalmente. Beba usted aguardiente, le dije llenándole un vaso. Cuando se lo hubo bebido de un sorbo, se dejó caer bruscamente en una silla, se cogió la cabeza con las manos y se puso a sollozar y a llorar con emoción inconsolable, como un niño, mientras yo le miraba curiosamente, olvidando mi propia desesperación. Le costó largo tiempo recobrar la calma necesaria para responder a mis preguntas, y solo me contestó con frases vagas y entrecortadas. Guiaba un cañón que no tomó parte en el combate hasta las 7 de la tarde, cuando era más intenso el cañoneo en la llanura, y se aseguraba que la primera expedición de marcianos se dirigía lentamente al segundo cilindro, al abrigo de una cubierta de metal. Esta cubierta se irguió luego en un trípode y se transformó en una de las máquinas de combate que había yo visto. El cañón que guiaba se colocó junto a Horsell, a fin de dominar las canteras de arena. Su llegada precipitó el encuentro. Al girar hacia retaguardia, los artilleros del avantren metió su caballo el pie en un hoyo, resbaló y lanzó al jinete a una hondonada del terreno. Al mismo tiempo estallaba el cañón, saltaban las municiones, todo fueron llamas a su alrededor y se encontró debajo de un montón de soldados carbonizados y de caballos muertos. No me moví, decía, de miedo y de asombro, aunque me aplastaba la delantera de un caballo. Nos habían barrido de golpe. ¡Y qué olor, cielo santo! ¡Qué olor a carne asada! Al caer del caballo se me lastimaron de tal manera las espaldas que tuve que permanecer allí hasta que se me aliviaron los dolores. Un minuto antes aquello parecía una gran parada. Después, golpes, caídas, centellas, explosión. «Barridos de un golpe», repetía. Largo rato se estuvo escondido bajo el caballo muerto, tratando de escudriñar furtivamente lo que ocurría en la pradera. El regimiento de Cardigan intentó asaltar el agujero en línea de guerrilla. Fue suprimido en menos de un segundo, y entonces se levantó el monstruo en su trípode con su caperuza giratoria, semejante a una cabeza encapuchada, y se puso a ir y venir tranquilamente por la pradera, entre los escasos fugitivos que escaparon a la muerte. De una especie de brazo le colgaba, medio envuelta entre llamas verdosas, una complicada caja metálica con un embudo del que brotaba el rayo ardiente. Pocos minutos bastaron para que no quedara ser viviente en toda la extensión de la llanura que alcanzaba a ver el artillero, y para que ardieran cuantos árboles y matas no habían sido previamente transformados en negros esqueletos. Como los húsares estaban tras una prominencia del terreno, no supo lo que les ocurría. Oyó algún tiempo los disparos de los cañones Maxim y cesaron de retumbar. Hasta última hora perdonó el gigante la estación de Woking y las casas que la rodeaban, pero lanzó en esa dirección el rayo ardiente, y todo se convirtió de súbito en un montón de incendiados escombros. Al cabo apagó el rayo ardiente, volvió la espalda al artillero y se encaminó hacia el pinar ardiente que contenía el segundo cilindro. Al alejarse surgió del otro agujero titán resplandeciente, armado ya en su trípode. Siguió el segundo monstruo al primero, logró el soldado desasirse y se arrastró cautelosamente hacia Horsell, por entre los matorrales incendiados. Se las arregló para llegar con vida al foso que bordea el camino y consiguió de esta manera entrar en Woking. Ya las palabras se le entrecortaban como en una letanía.
Le fue imposible seguir caminando. Le pareció que no quedaban vivas sino muy pocas gentes, y éstas enloquecidas, en su mayoría, y cubiertas de quemaduras. El incendio le hizo dar un rodeo y se ocultó entre los escombros de una pared calcinada, al advertir que regresaba uno de los marcianos. Le vio perseguir a un hombre, agarrarle con uno de sus tentáculos de acero y estrellarle los sesos contra el tronco de un pino, y, al fin, al caer la noche, se atrevió el artillero a correr y pudo llegar al terraplén de la estación. Avanzó furtivamente por la vía en dirección a Maybury, esperando que el peligro se alejara al aproximarse a Londres. Había muchas gentes escondidas en los hoyos y en las excavaciones, aunque la mayoría de los supervivientes se refugiaron en Woking y en St. La sed le devoraba. Al fin, junto al puente, halló una cañería rota de donde el agua brotaba espumosa como de un manantial. He aquí lo que pude sacar de su relato, fragmento a fragmento. Poco a poco se fue calmando al contarme estas cosas e intentar describirme fielmente los espectáculos que había presenciado. Como me dijo al principio que no había comido desde el mediodía, me fui a la despensa y encontré un poco de pan y un trozo de cordero que puse sobre la mesa del comedor. Temerosos de llamar la atención de los marcianos, no encendimos el quinqué y nuestras manos se movían a tientas para encontrar la carne y el pan. A medida que me hablaba, comenzaron los objetos a dibujarse oscuramente en las tinieblas y pude columbrar los arbustos y rosales magullados allende la ventana. Era como si un grupo de hombres o de animales hubiera saqueado el jardín. Empecé a ver la cara de mi hombre, ennegrecida y huraña, como debía estar la mía. Cuando acabamos de comer, subimos al despacho sin hacer ruido y observé nuevamente por la ventana abierta lo que ocurría en la llanura. En una sola noche todo el valle se había transformado en inmensa extensión de ceniza. Amenguaban los incendios, se veían en vez de llamas rastros de humo, pero los escombros innumerables de las casas demolidas y descalabradas, y los árboles derribados y renegridos que ocultaran las tinieblas de la noche, se destacaban ya, desnudos y terribles, a la luz despiadada de la aurora. Algún objeto, sin embargo, había tenido la suerte de escapar. Aquí una señal blanca, en la vía férrea, allá un pedazo de invernadero claro y alegre en medio de las ruinas. Jamás la historia de la guerra ha dado cuenta de otra destrucción tan insensata y general, y a la creciente claridad del alba resplandecían alrededor de su agujero 3 gigantes metálicos, con sus capuchones giratorios que parecían vigilar la desolación de su propia obra. Me pareció que el agujero había sido agrandado y que de él se elevaban bocanadas de un vapor verde tierno, bocanadas que subían hacia las claridades de la aurora, giraban en torbellino, se desplegaban y desaparecían. Más allá, junto a Chobham, se alzaban columnas de llamas. A la primera luz del día se trocaron en espirales de humo rojizo. Capítulo 12. Lo que vi de la destrucción de Weybridge y de Shepperton. Cuando se hizo de día claro, nos retiramos de la ventana de donde examinábamos a los marcianos y bajamos calladamente la escalera. Convine con el soldado en que no era la casa paraje seguro. Según me dijo, se proponía ir a Londres para reunirse con su batería, la número 12 de artillería rodada. Mi plan consistía en volverme a Leatherhead sin pérdida de tiempo. El poder de los marcianos me impresionó tan profundamente que estaba resuelta a llevarme a mi mujer a New Haven y embarcamos enseguida para el continente, porque preveía claramente que los alrededores de Londres iban a ser forzosamente testigos de una lucha desastrosa antes de que se consiguiera destruir semejantes criaturas. Pero con nosotros y Leatherhead mediaba el tercer cilindro con sus guardianes gigantescos. De haber estado solo, creo que me habría aventurado a pasar, pero me disuadió el artillero. Cuando la mujer es buena, no hay motivo para dejarla viuda, me dijo, y al fin acordamos salir juntos, al abrigo de los bosques, y remontarnos al norte hasta la calle Cobham antes de separarnos. De allí daría un gran rodeo por Epsom para llegar a Leatherhead. Yo hubiera salido de casa al momento, pero como mi compañero había estado en la guerra, sabía más que yo. Me hizo recorrer toda la casa hasta encontrar un frasco,
que llenó de aguardiente. Arrambló cuantos paquetes de galletas y trozos de carne le cupieron en los bolsillos. Nos deslizamos hacia afuera de casa y corrimos con todas nuestras fuerzas por el mismo camino destartalado que franqueé la noche anterior. Las casas parecían abandonadas. Encontramos un grupo de 3 cadáveres abrazados, víctimas del rayo ardiente, y vimos aquí y allá objetos caídos, un reloj, una zapatilla, una cuchara de plata y otras pobres joyas por el estilo. En la esquina, según se va al correo, estaba volcado sobre las ruedas un cochecillo sin enganchar, lleno de maletas y muebles. Sobre los escombros se destacaba una caja de caudales con la tapa forzada. Por aquella parte, ninguna de las casas había sufrido grandes daños, fuera del asilo de huérfanos que aún estaba ardiendo. El rayo ardiente se contentó con demoler las chimeneas al pasar, y, con todo, no parecía haber alma viviente en todo Maybury. Supongo que la mayor parte de los habitantes habrían huido por el camino del antiguo Woking, el que yo tomé para ir a Leatherhead, o que estarían escondidos. Bajamos la cuesta, encontrando de nuevo el cadáver del hombre vestido de negro, mojado ahora con el granizo de la noche precedente, y nos metimos en los bosques al pie de la colina. Así llegamos al ferrocarril sin encontrar persona alguna. Allende la vía, los bosques eran despojos consumidos y negruzcos. Habían caído la mayor parte de los árboles, los pocos que quedaban en pie lucían troncos grises y desolados, y follaje enrojecido en vez de los verdores de la víspera. Junto a nosotros el fuego se había limitado a chamuscar los árboles cercanos, sin quemarlos de abajo arriba. En un paraje se conocía que los leñadores trabajaron el sábado. Había en un claro árboles caídos y cortados recientemente y trozos de una sierra junto a una máquina de aserrar abandonada. Todo estaba tranquilo, no se percibía ni el más leve soplo de aire, hasta los pájaros callaban. El artillero y yo hablábamos en voz baja al huir, lanzando de cuando en cuando furtivas miradas por encima del hombro. Nos detuvimos 1 o 2 veces para escuchar. Al cabo de cierto tiempo ganamos la carretera y oímos cierto ruido de cascos. A través de los árboles avanzaban lentamente 3 jinetes en dirección a Woking. Les llamamos e hicieron alto, en tanto corríamos para alcanzarles. Eran un teniente y 2 soldados del 8º de húsares, y llevaban un instrumento parecido a un teodolito, que me dijo el artillero era un heliógrafo. «Son los primeros hombres que he encontrado esta mañana en el camino», me dijo el teniente. «¿Qué se prepara por ahí?» En su rostro y en su voz se revelaba la angustia. Sus hombres nos contemplaban con curiosidad. El artillero saltó al camino y saludó militarmente. «Anoche nos destruyeron el cañón, mi teniente. Me he escondido. Ahora trato de unirme a mi batería. Siguiendo este camino, supongo que verá a los marcianos de aquí a media milla». «¿Y a qué demonios se parecen?», preguntó el teniente. «Son armaduras gigantescas, 40 metros de alto, 3 pies y un cuerpo como de aluminio, una cabeza espantosa metida en un capuchón». «Quite usted», repuso el oficial. «Valiente tontería». «Ya verá, señor. Llevan una especie de caja que dispara fuego y le deja a uno muerto. ¿Usted querrá decir algún cañón?». «No, señor». Y el artillero trató de hacer una pintoresca descripción del rayo ardiente. A la mitad de su relato le interrumpió el oficial y se puso a mirarme. Yo seguía en el terraplén que bordea la carretera. «¿Los ha visto usted?», me preguntó. «Es verdad lo que dice el artillero», respondí. «Está bien», repuso el teniente. «Tengo el deber de enterarme por mí mismo». «Oiga», dijo el artillero, «se nos ha destacado para hacer que los vecinos salgan de sus casas. Mejor haría usted en avistarse con el general de brigada Marvin para decirle todo lo que sabe. Está en Weybridge. ¿Conoce usted el camino?». «Yo lo conozco», respondí, y el teniente volvió el caballo en dirección contraria a la nuestra. «¿A media milla, dice usted?», me preguntó. «Media milla a lo sumo», contesté, señalando hacia el sur las cimas de los árboles. Me dio las gracias y echó a andar. No le volvimos a ver. Encontramos más adelante un grupo de 3 mujeres y 2 niños que sacaban de una casa de labranza
para amontonarlos en una carretilla, envoltorios y muebles miserables y sucios. Trabajaban con excesiva asiduidad para perder tiempo en hablarnos. Seguimos adelante. Salimos del Pinar cuando llegábamos a la estación de Byfleet. La comarca pacífica y tranquila resplandecía al sol de la mañana. Estábamos fuera del alcance del rayo ardiente, y a no ser por el abandono silencioso de algunas casas, por la agitación con que en otras se empaquetaba la ropa y la vajilla, y por las tropas que desde el puente contemplaban fijamente la vía en dirección a Woking, la mañana se hubiera asemejado a la de cualquier otro domingo. Por el camino de Addlestone crujían varios carros y carretas. Vimos de pronto, por entre una barrera, 6 grandes cañones de 30 centímetros, alineados primorosamente a distancias iguales en el despliegue de un prado y con las bocas dirigidas hacia Woking. Junto a los cañones estaban en pie los artilleros. Detrás, a la distancia reglamentada, los carros de municiones. La tropa se conducía como en una revista. «Esto va bien», exclamó. «Suceda lo que quiera, se les recibirá cumplidamente». El artillero vaciló ante la barrera. «Seguiré adelante», dijo. Cerca del puente de Weybridge había un buen golpe de soldados, en traje de faena, que levantaban terraplenes para proteger otros cañones. «Arcos y flechas contra la tempestad», exclamó el artillero. «Aún no han visto ese condenado». Los oficiales que no estaban en aquel momento de servicio miraban hacia el suroeste por encima de las copas de los árboles, y los soldados que trabajaban en la excavación se detenían a cada momento para tender la vista hacia ese lado. Byfleet era presa de la mayor agitación. Los vecinos embalaban sus trebejos, espoleados por una veintena de húsares, unos a caballo y otros a pie. Ya se habían cargado 3 o 4 camiones del gobierno, un autobús viejo y varios otros vehículos. Muchas gentes respetuosas con las tradiciones del domingo vestían sus mejores trajes. Costaba gran esfuerzo a los soldados hacerles comprender la gravedad de la situación. Vimos a un vejete que llevaba una maleta enorme y 20 o más tiestos de orquídeas, y reprochaba violentamente al cabo porque éste no quería encargarse de las flores. Me detuve y le agarré del brazo. «¿Sabe usted lo que viene por ahí?», le dije señalándole los pinos que ocultaban a los marcianos. «¿Qué?», repuso dando media vuelta. «Le decía que estas plantas valen mucho». «¡La muerte!», grité. «¡La muerte viene! ¡La muerte!». Y dejándole digerir la frase, si podía, eché a correr para alcanzar el artillero. Al llegar a la esquina volví la cabeza. El cabo le había dejado plantado, y el hombre, sin abandonar sus orquídeas ni su maleta, miraba vagamente las copas de los pinos. Nadie supo decirnos en Weybridge dónde estaba el cuartel general. Reinaba tal confusión en el lugar como nunca había yo visto en ciudad alguna. Carros y carretas dondequiera, la mezcla más asombrosa de caballos y de medios de transporte. Los respetables vecinos de la villa empaquetaban a toda prisa sus trastos. Vestían las mujeres sus ropas del domingo, y muchos hombres los trajes de remar o de jugar a la pelota. Les ayudaban los golfos de los alrededores, gritaban los chicos, y todos parecían encantados de la variación que tomaban improvisadamente sus diversiones dominicales. En medio de todo esto, el digno párroco celebraba los servicios de la mañana, y se oía la discordante campana de su iglesia por encima del bullicio general. Nos sentamos en las gradas de la fuente el artillero y yo, y almorzamos bastante bien con los víveres que trajimos de casa. Patrullas de soldados, ya no solo de húsares, sino granaderos de uniforme blanco, prevenían a los vecinos que debían marcharse o esconderse en las cuevas de sus casas tan pronto como el fuego comenzara. Al cruzar el puente de la vía férrea, vimos que una creciente multitud llenaba la estación y sus alrededores. Había en los muelles un enjambre de cajas y baúles. Me figuré que estaba suspendido el tráfico ordinario, para que pudieran ir a Chertsey los cañones y las tropas, y después supe que la multitud luchó salvajemente para ocupar asientos en los trenes especiales que salieron a última hora. Nos quedamos en Weybridge hasta el mediodía, y poco más tarde nos encontramos en el punto próximo a la represa de Shepperton, donde el Wey desemboca en el Támesis. Empleamos algún tiempo en ayudar a 2 viejas a cargar un cochecillo. El Wey tiene 3 bocas. En ese punto se alquilaban botes y había un pontón para atravesar el río.
Del lado de Shepperton se encuentra una posada detrás de un campo, y más allá se elevaba entre los árboles la torre de la iglesia, que posteriormente ha sido reemplazada por un sencillo campanario. Corría por allí sobreexcitada y bulliciosa una muchedumbre de fugitivos, y aunque la fuga no era aún pánico, se reunía ya mucha gente de la que los botes pudieran llevar de un lado a otro. Algunos hombres portadores de enormes pesos jadeaban de fatiga. Un marido y su mujer llevaban entre los dos sobre una puerta, a modo de parihuela, cuantos efectos consiguieron cargar. Uno nos confió el secreto de que pensaba ponerse a salvo tomando el tren en la estación de Shepperton. Se gritaba por todos lados. Alguno decía chirigotas. Aquella gente parecía pensar que los marcianos eran sencillamente formidables seres humanos, que atacarían y saquearían la villa para ser al fin destruidos fatalmente. A cada momento miraba nerviosamente por encima del buey hasta los prados de Chertsey, pero todo aún seguía en calma. Todo estaba igualmente tranquilo del otro lado del Támesis, contrastando con la orilla del Surrey, presa de gran agitación. Las gentes que desembarcaban se ponían a andar por el camino. El enorme pontón acababa de atravesar el río por vez primera. 3 o 4 soldados, en lugar de brindarles su ayuda, se burlaban de los fugitivos desde el campo de la posada, que no estaba abierta, porque era una de las horas del descanso dominical. «¿Pero qué es esto?», exclamó un botero. «¡Calla, animal!», dijo un hombre a un perro que ladraba. Y en esto se oyó de nuevo, pero ahora procedente de Chertsey, un ruido sordo, el ruido de un cañón. Comenzaba la lucha. Casi al punto comenzaron a disparar regularmente sus cañones, uno tras otro, algunas baterías situadas allende el río, a mano derecha, ocultas entre los árboles. Lanzó un grito una mujer. A todos nos sacudió la emoción repentina de la batalla, tan próxima como invisible. Solo se veían vastos prados en que pasían indiferentemente algunas vacas entre argentados alomos de follaje inmóvil bajo el cálido sol. «Los soldados les detendrán», me dijo una mujer en tono no muy seguro. Las cimas de los árboles se cubrieron de bruma y vimos de pronto una enorme humareda a lo lejos del río, humareda que subió a los aires y cubrió el cielo, y se estremeció la tierra y retumbó en la atmósfera una horrorosa explosión que rompió los cristales de las casas próximas y nos dejó sumidos en la mayor atonía. «¡Allí están!», gritó un hombre de camiseta azul. «¡Más lejos! ¿Los ven ustedes? ¡Más lejos!». Rápidamente aparecieron 1, 2, 3, 4 marcianos con sus armaduras. Estaban aún muy lejos, más allá de los árboles bajos en los prados que se extienden hacia Chertsey, y se encaminaban rápidamente al río. Parecían al principio pequeñas formas encapuchadas que giraban al andar, pero avanzando tanto como los pájaros en su vuelo. Enseguida apareció el quinto, que se adelantó oblicuamente hacia nosotros. Las armaduras de sus cuerpos resplandecían al sol y parecían aumentar de tamaño al acercarse a los cañones. El de la extrema izquierda, el más lejano, enarbolaba lo más alto que pudo una especie de estuche colosal, y enseguida el fantasmagórico y terrible rayo ardiente que había yo ya visto la noche del viernes brotó de pronto en dirección a Chertsey y atacó la villa. Ante la presencia de tan extrañas, veloces y formidables criaturas, la multitud que se apiñaba en las orillas pareció acometida de terror. No se oyó un grito, ni un «ay». Reinó el silencio. Luego un ronco murmullo, empujones y el chasquido del agua. Un hombre que estaba excesivamente atemorizado para que se le ocurriera deshacerse del baúl que llevaba a cuestas se volvió y me dio un golpe con su carga. También una mujer me empujó con violencia al echar a correr. Yo me volví también en el arranque de la multitud, pero el terror no me impidió reflexionar. Pensé en el rayo ardiente. «Echarse al agua, esto había que hacer». «Dentro del agua», grité sin ser oído. Me volví de nuevo y precipitadamente en dirección del marciano que se acercaba a la orilla arenosa, entré en el agua. Otros hicieron lo propio. Un bote lleno de gente estuvo a punto de irse a pique. Las piedras que yo pisaba eran fangosas y resbaladizas. Estaba tan bajo el nivel del río que anduve más de 5 metros sin que el agua me llegara a la cintura. Al ver que el marciano no distaba ya más de 200 metros, me sumergí del todo. Los chasquidos de las gentes al saltar al agua me resonaban como truenos. Muchas personas desembarcaban precipitadamente en las dos orillas.
Pero entonces la máquina del marciano se ocupaba tanto de las gentes que corrían de un lado para otro, como lo haría un hombre de la agitación de un hormiguero que hubiese destruido con el pie. Cuando medio asfixiado levanté la cabeza, la caperuza del marciano parecía examinar atentamente las baterías que disparaban por encima del río. Se adelantó dejando que se meciera por su peso lo que debía ser el estuche generador del rayo ardiente. Un momento después alcanzó la orilla y de una zancada medio atravesó el río. Las articulaciones de sus pies delanteros se doblaron al tocar la orilla opuesta, pero inmediatamente al entrar en Shepperton recobró toda su altura. En aquel momento dispararon a la vez los 6 cañones que, ignorados de todos, se ocultaban al término de la villa. Las descargas me hicieron brincar el corazón. El monstruo levantaba la caja engendrada del rayo ardiente cuando estalló la primera granada a unos 6 metros encima de su caperuza. Lancé un grito de asombro. No vi ninguno de los otros 4 monstruos marcianos. Ni siquiera pensé en ellos. Mi atención se concentraba en el más próximo incidente. Al mismo tiempo estallaron otras 2 granadas en el aire, cerca del cuerpo, y al desviarse la cabeza del marciano no supo evitar y sí recibir el choque de la cuarta. Reventó en plena faz del marciano. Se abrió la caperuza, saltó despedazada y giraron en los aires unos 12 fragmentos de roca carne y de metal resplandeciente. ¡Tocado!, exclamé en un tono mezcla de aclamación y de quejido. Me contestaron algunos gritos lanzados a mi alrededor por las gentes metidas en el río. De haberme dejado llevar por aquella exaltación momentánea, hubiera salido del agua. El coloso, decapitado, se bamboleó como un gigante ebrio. Recobró milagrosamente el equilibrio y ya sin cuidarse de dónde ponía los pies y con el rayo ardiente fijo en lo alto, cayó haciendo S sobre Shepperton. Muerta la inteligencia viva, el marciano que moraba en la caperuza y lanzados sus fragmentos a los 4 vientos del espacio, la cosa no era ya sino un intrincado aparato de metal en camino de destrucción. Incapaz de guiarse, avanzó en línea recta, tropezó con la iglesia de Shepperton, la demolió con el choque de un ariete, se echó a un lado, giró sin tino y cayó en tremendo golpe sobre el río, fuera del alcance de mi vista. Violenta explosión sacudió el aire y saltó al cielo una tromba de agua, de vapor, de fango y de pedazos de metal. Al caer en el río, la cámara del rayo ardiente, el agua se transformó en continente en vapor. Enseguida remontó la esquina del río una ola inmensa, una marea de fango en forma de proa, pero de fango casi en ebullición. Vi que las gentes se peleaban por ganar las orillas, y oí sus gritos y quejidos entre el hervor y el estruendo que producía el marciano. No me cuidé por el momento del calor, y hasta me olvidé de la urgente necesidad de ponerme a salvo. Avancé por entre las aguas tumultuosas, echando a un lado a un hombre que vestía de negro, y llegué al brazo del río. Varios botes abandonados danzaban sobre la confusión de las aguas. El marciano caído se me apareció al fin. Su cuerpo, sumergido casi por entero, atravesaba el río de orilla a orilla. Espesas nubes de vapor se escapaban del náufrago, y por entre los tumultuosos remolinos pudo ver vaga e intermitentemente sus piernas gigantescas que batían el agua y arrojaban al aire columnas de espuma y de agua fangosa. Los tentáculos manoteaban como brazos vivientes. Fuera de la irremediable inutilidad de tales movimientos, parecía que un cuerpo herido luchaba por la vida entre las aguas. La máquina arrojaba en bulliciosos chorros enormes cantidades de un líquido rosáceo y moreno. En esto me zambullí de nuevo y nadé trabajosamente cuanto pude por debajo de la superficie, conteniendo la respiración hasta la agonía. El agua tumultuosa se calentaba de segundo en segundo. Cuando levanté por un momento la cabeza para tomar aliento y sacudirme el agua y el cabello de los ojos, ascendía el vapor en blanco torbellino de niebla que me ocultó la presencia de los marcianos. Era el ruido ensordecedor. Los vi entonces, colosales formas grises engrandecidas por la niebla. Pasaron a mi lado. 2 se detuvieron junto a los restos estruendosos de su compañero. El tercero y el cuarto se colocaron a sus 2 lados, el uno a 200 metros de mí, poco más o menos, y el otro en dirección a Laleham. Subieron los generadores del rayo ardiente y los chorros silbantes caían por todos lados. El aire estaba lleno de sonoridades. Era un conflicto ensordecedor y confuso de ruidos.
el estridente resonar de los marcianos, el crujido de las cosas al caer, el estrépito de los árboles, de las cercas y de las barracas al incendiarse, y los bramidos y estallidos del fuego. Saltaba denso humo negro para mezclarse con el vapor del río, y al ir y venir el rayo ardiente por Weybridge, su contacto se marcaba por llamaradas de un blanco incandescente, que al momento se convertían en la danza humeante de las lívidas llamas. Las casas más próximas permanecían intactas, aguardando su destino. Yo las veía en la sombra, pálidas, medrosas, delante de las llamas que iban y venían. Permanecí un instante sumergido hasta el pecho en el agua, casi hirviente, sin saber qué hacer, sin esperanzas de escapar. A través del vapor podía ver la gente que trepaba con pies y manos por entre las cañas para salir del río, como ranas que huyeran por la hierba de la presencia del hombre, o las miraba correr de un lado a otro por el camino de sirga, presas de indescriptible desesperación. Y de pronto los lívidos resplandores del rayo ardiente saltaron hacia mí. Las casas se desplomaban como disueltas a su contacto y lanzaban llamas. Los árboles se convertían en fuego, dejando oír un bramido. Aleteó el rayo ardiente por el camino de sirga, acarició de paso a las gentes que corrían sin saber a dónde, y bajó a la orilla a unos 50 metros de donde yo me hallaba. Atravesó el río para fijarse en Shepperton, marcando su huella en el agua con empenechado remolino de vapor. Volví la cara hacia la orilla, pero en aquel momento me alcanzó la ola enorme, casi hirviente. Pegué un grito y, escaldado, medio ciego, agonizante, eché a correr hacia la orilla por entre las aguas silbadoras y agitadas. De haber dado un paso en falso, me hubiera llegado al fin. Me encontré sin ayuda en la orilla, sobre la desnuda lengua de arena que marca el ángulo entre el Wey y el Támesis. No esperaba más que la muerte. Conservo el recuerdo vago de que un marciano plantó el pie a unos 20 metros de mi cabeza, de que ese pie se hundió en la suelta arena, arrojándola en todas direcciones, y de que se levantó de nuevo, de que a esto sucedió una larga pausa, de que 4 marcianos acarrearon los restos de su compañero, de que clara y enseguida confusamente les vi retroceder a una distancia que juzgué interminable a través de vastos espacios de agua y de campo, y luego poco a poco me fui dando cuenta de que me había salvado de milagro.